Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un cordial saludo a todos y a todas. Nuevamente por este canal y nuevamente con un video pensado especialmente para las alumnas y los alumnos de las materias Comportamiento Organizacional e Informática para la Gestión de la licenciatura en Administración que se dicta en la UNPA-UACO, la Universidad Pública, Gratuita y de Calidad. La idea es que este video pueda servir como guía para estudiar los textos de referencia, en este caso relacionado con la inteligencia artificial y su impacto en el sistema de acumulación de capital, o para ser más preciso, su impacto en la economía global, en el sistema de producción de bienes y servicios y en la gestión de las organizaciones. En la descripción van a encontrar una serie de enlaces donde podrán descargar un apunte de cátedra y también un texto de Carlos Rubin que se denomina La inteligencia artificial en la administración de los negocios actual, además otros enlaces de interés. En este video no van a encontrar un desarrollo específico y técnico de los principales conceptos de inteligencia artificial, como podrían ser algoritmos, parámetros, modelos, redes neuronales artificiales, ni mucho menos cómo desarrollar una herramienta como por ejemplo una aplicación, un chatbox o una plataforma para una organización. Y esto básicamente, en primer lugar, porque no tengo la formación para hacerlo, ni el conocimiento, no estoy en condiciones de hacer este aporte. Y en última instancia, tampoco es lo que se busca con las dos materias y con la carrera, pero sí familiarizarnos con algunos conceptos básicos de manera tal de que podamos ver cómo podemos aprovechar estas herramientas para el desarrollo de nuestro trabajo, que es la gestión de las organizaciones. Básicamente, lo que hacemos en informática para la gestión cuando vemos conceptos como, por ejemplo, ordenadores, hardware, software, redes de tipo LAN, topología de redes, entre otros conceptos que son conceptos muy técnicos del el mundo de la informática. Ahora bien, es muy probable que la mayoría de ustedes haya incorporado a su cotidianidad el término inteligencia artificial a partir del año 2022, que es cuando la empresa OpenAI lanza su plataforma ChatGPT o ChatGPT, y a partir de allí surgen una cantidad importante de aplicaciones para diversos usos que dan cuenta que funcionan en torno a la IA. Algunas aplicaciones realmente muy prácticas, muy útiles, y otras son realmente unas verdaderas no tan prácticas o no tan útiles. Pero quienes tenemos algunos años de más, nosotros tomamos contacto con el término inteligencia artificial a finales de la década del 90, cuando en el mundo fue noticia que un sistema de la empresa IBM, llamada Deep Blue, había derrotado en una partida de ajedrez al por entonces campeón mundial, el ruso Gary Kasparov. Esta idea de que si una máquina puede pensar, si una máquina puede aprender, si una máquina puede hacer tareas propias de una persona, son preguntas que surgieron en el momento mismo en que se crearon las primeras máquinas con sistemas computacionales. De hecho, uno de los trabajos científicos más sólidos datan de la década del 50, con un trabajo del matemático inglés Alan Turing, que es conocido como el padre de la ciencia de la computación, un trabajo denominado el test de Turing. Ya que estamos aprovechando la inteligencia artificial, le pedimos al propio Alan que nos cuente al respecto. Sí, permítanme contarles la historia desde mi perspectiva como Alan Turing. Yo fui un matemático y científico británico y me interesé en desarrollar la computación y la inteligencia artificial desde temprana edad. En 1950, propuse el test de Turing como una forma de evaluar la capacidad de una máquina para simular la inteligencia humana. Mi idea era sencilla: si una persona no podía distinguir si estaba hablando con un ser humano o una máquina a través de una conversación escrita, entonces se consideraría que la máquina es inteligente. Este test se ha utilizado como un estándar en la evaluación de la inteligencia artificial desde entonces. A partir de ese momento, es decir, desde la incorporación de sistemas computacionales a las máquinas y valiéndose del concepto de división del trabajo,
comienza un proceso sistemático y continuo en el tiempo de reemplazo de las tareas realizadas por personas por parte de las máquinas. Esto siempre bajo la premisa de que las máquinas podían hacer esas tareas en forma más eficiente. Comenzaron con las tareas donde en general implicaba para su desarrollo, implicaba el uso de la fuerza, especialmente aquellas tareas repetitivas, hasta llegar a la actualidad al pensar en el reemplazo de aquellas tareas que para su desarrollo requieren el uso de la inteligencia. Y acá en este punto podríamos hacer una primera aproximación al concepto, una aproximación simple, una cuestión básicamente semántica, inteligencia artificial. Artificial porque es creada por el hombre, y cuando hablamos de inteligencia humana, estamos haciendo referencia a una serie de capacidades que tenemos las personas, como por ejemplo la capacidad de lógica, de aprender, de razonamiento, de tener una mirada crítica, de resolver problemas, de ser creativos, incluso algunas capacidades que en el mundo de la inteligencia artificial generan cierto ruido, como por ejemplo la autoconciencia, es decir, las personas somos conscientes de, y también el control de las emociones. Con lo cual podríamos decir que se trata de emular estas capacidades en forma artificial. Ahora bien, más allá de estas cuestiones generales, a nosotros en la materia, como toda asignatura universitaria, nos interesa la estructura conceptual y el principal elemento es el concepto, definir qué es la inteligencia artificial. Y ya que estamos, le preguntamos a la propia inteligencia artificial qué es o cómo se autopercibe. En relación al concepto o a la definición de inteligencia artificial, lo que nos devuelve ChatGPT es que se trata de un campo de la informática y de la ingeniería que se centra en la creación de sistemas y máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Esto incluye habilidades como el razonamiento, el aprendizaje, la percepción, la comprensión del lenguaje natural, la toma de decisiones y la resolución de problemas. De esta primera definición, lo que podemos señalar por un lado, que la inteligencia artificial es una disciplina y como tal produce sus propios métodos científicos, sus marcos teóricos, sus modelos. Es una disciplina que forma parte de la informática y la ingeniería. De la ingeniería se vale para la construcción de equipos y máquinas que luego son dotados de inteligencia artificial. Y respecto de la informática, como vimos en la materia, es una disciplina que estudia la forma más eficiente de obtener, almacenar, procesar y distribuir la información a través de sistemas computacionales de manera automática. También se forma parte o se nutre de otras ciencias o disciplinas, como por ejemplo la ciencia de la computación. Claramente no hay informática si no hay ciencias de la computación, pero también se nutre de otras disciplinas como la cibernética, donde toma conceptos importantes como la comunicación y el control, también de la teoría del sistema, donde toma conceptos como, por ejemplo, la retroalimentación. Entonces, la inteligencia artificial es una disciplina que se dedica a la creación de sistemas inteligentes capaces de pensar y razonar y actuar en forma autónoma. Dicho en otros términos, se dedican a la creación de máquinas y sistemas que piensen y actúen como lo haría un ser humano. Todas las personas que trabajan en el mundo de la inteligencia artificial se dedican a determinadas cuestiones, determinados aspectos. Esos aspectos se van consolidando en el tiempo de manera tal que van conformando verdaderas líneas de desarrollo o líneas de investigación. Entre las principales líneas de desarrollo que forman parte de la inteligencia artificial, podemos destacar
quienes se dedican al procesamiento del lenguaje natural. Estos se ocupan de la interacción entre las computadoras y el lenguaje humano, permitiendo a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje natural. El mejor ejemplo es todo el desarrollo en materia de asistente de voz, como Siri o Alexa. Otra línea es visión por computadora. En este caso, quienes trabajan en esta línea lo que pretenden es construir sistemas y máquinas que interpreten y comprendan las imágenes y videos de manera similar como lo haría un ser humano. Todo el desarrollo en equipos autónomos o los autos autónomos están sostenidos en esta línea de investigación y desarrollo. También está la robótica, que se enfoca en construir robots que pueden realizar tareas físicas en el mundo real, dotados de inteligencia artificial para la toma de decisiones autónomas, y acá seguramente muchos conocen una cantidad importante de distintos tipos de robots con distintos tipos de funcionalidades. En el mundo de los robots humanoides, los más conocidos son Sofía y Ameca, porque muy habitualmente suelen ser noticia a nivel global por algún tipo de innovación. Pero una de las líneas más desarrolladas dentro de la inteligencia artificial y que incluso o a tal punto muchas veces suele utilizarse como sinónimo, es la línea denominada aprendizaje automático o machine learning. Quienes trabajan en esta línea lo que se dedican es a la construcción o al desarrollo de algoritmos que permitan a las máquinas aprender de datos, pero fundamentalmente mejorar su rendimiento con el tiempo sin que sea necesario la intervención nuevamente de los programadores. Es decir, lo que se hace es se construyen modelos de aprendizaje que se les incorporan distintos tipos de datos, que estos datos son procesados. Los datos que se le incorporan son todos aquellos que se puede digitalizar, que van desde las imágenes, videos, audios, direcciones de correos y todo lo que se pueda digitalizar son datos o son insumos para estos modelos de aprendizaje. Los distintos modelos de aprendizaje eh, utilizan distintos sistemas o distintos tipos de tecnología, donde los modelos más conocidos o más habituales son el modelo de aprendizaje supervisado y el modelo de aprendizaje no supervisados. El modelo supervisado, este modelo se caracteriza por el diseño de algoritmos que para aprender utilizan ejemplos del pasado para predecir valores futuros. Para su funcionamiento, para su correcto funcionamiento, se requiere la incorporación de muchos datos etiquetados. Cuando hablamos de datos, insisto, los ejemplos que planteamos recién, imágenes, videos, audio, etcétera, y la importancia está dado en que estos datos tienen que tener asociado una mayor cantidad de detalles o atributos o características que le den precisión al tipo de datos que se le está incorporando. Estos modelos, a medida que van procesando los datos que va tomando o que le vamos incorporando, van aprendiendo o entrenando la respuesta de manera tal de que en el futuro, cuando se le incorpore un nuevo dato y un requerimiento o una consulta, puedan dar una respuesta. Este tipo de modelos se utiliza, por ejemplo, para el reconocimiento facial o para el reconocimiento de voz. El ejemplo simple sería: nosotros le incorporamos una cantidad importante de fotos de una persona determinada, etiquetamos, es decir, señalamos que esa persona de esa foto es la persona X, y cuando se le incorpore una nueva foto de esta persona, el sistema va a poder identificarlo. Entonces, este modelo de aprendizaje, insisto, tiene la particularidad de que trabaja con datos
etiquetados. Estos datos pueden ser tomados de alguna plataforma o de internet, pero también pueden ser datos que nosotros le vamos incorporando a un sistema. Y el segundo modelo más desarrollado es el no supervisado. En este caso, el modelo no supervisado, los algoritmos no entrenan con datos etiquetados, sino que están programados o tienen como objetivo agrupar todos esos datos que disponen, perdón, agruparlo con algún criterio porque tienen algo en común o que son parecidos entre sí. Es decir, que estos algoritmos lo que hacen es buscar, identificar algunos patrones, estructuras de los datos, estructuras o patrones que pueden ser visibles, pero que también pueden estar ocultos, y lo va agrupando de manera tal de que esa acción le permite después realizar algún tipo de acción a futuro. Que este tipo de acciones pueden ser, por ejemplo, tipos de recomendaciones o de detectar algún tipo de anomalía. Por ejemplo, se usa mucho en las distintas aplicaciones de entretenimientos, donde seguramente les habrá pasado que están en alguna aplicación, ven algún tipo de producto y la aplicación les recomienda productos, ya sean videos, música o películas, productos muy similares. Eso, digamos, esa plataforma está desarrollada en general por este tipo de modelo de aprendizaje que es no supervisado. Aparte de estos dos modelos que, insisto, son los más difundidos, hay otros modelos como por ejemplo el aprendizaje por refuerzo. Este método los sistemas aprenden por prueba y error, es decir, que toman decisiones mediante la interacción de su entorno y en función de esas decisiones, si fueron acertadas o no, reciben recompensas o castigos. En este modelo, por lo tanto, las decisiones o acciones que lleve adelante el sistema, si recibe mayores recompensas, seguramente esas decisiones o esas acciones tendrán más posibilidades que se puedan repetir en el futuro que aquellas que no tuvieron tantas recompensas o que incluso tuvieron castigo. Este modelo se utiliza para sistemas como por ejemplo la toma de decisiones en árboles de decisión, donde hay distintas alternativas y opciones y tienen que ir eligiendo esas opciones que son decisiones. Y también por allí el ejemplo más fácil de ver este modelo es en los juegos o en el ajedrez que hacíamos referencia anteriormente, donde si de una acción, una jugada, obtiene más recompensas porque fue una buena jugada, seguramente esa jugada se repetirá más habitualmente en futuras partidas que aquella jugada no le permitió cumplir con el objetivo que es ganar la partida. Seguramente esa jugada no se van a repetir en el tiempo. Y el último modelo que podemos mencionar, el modelo de aprendizaje, es un mix entre el modelo supervisado y el modelo no supervisado. Es decir, que el aprendizaje se desarrolla bajo los dos formatos. Por un lado, valiéndose de datos etiquetados, por otro lado, agrupando datos que compartan una estructura en común, y luego lo que hace es va a tomar los datos etiquetados y etiquetar aquellos datos que fueron agrupados conforme a determinadas características, mejorando esta forma su rendimiento en el tiempo. Estos son los modelos, entonces, los 4 modelos difundidos en materia de Machine Learning, pero tenemos que hacer mención, ya que el desarrollo de las tecnologías, la creación de sistemas más poderosos y la cantidad de datos disponibles fundamentalmente en Internet permitió el desarrollo de un modelo de aprendizaje más complejo,
denominado Deep Learning o aprendizaje profundo. Este modelo de aprendizaje está inspirado en la estructura y en el funcionamiento del cerebro humano. Por supuesto, no soy neurocientífico como para explicar la estructura y cómo funciona el cerebro, pero todo creo que entendemos que se trata de un sistema hipercomplejo formado por millones de neuronas agrupadas de acuerdo en determinadas estructuras con determinada finalidad o funcionamiento y que están hiperconectadas entre sí con distintos patrones de comunicación. El modelo de aprendizaje Deep Learning entonces reproduce esa misma estructura y también en cierta medida el funcionamiento para aprender. Es decir, por lo tanto, que este modelo se basa en redes neuronales artificiales que están agrupadas en múltiples capas, que se llaman redes neuronales profundas, y que el método para aprendizaje que utiliza es un modelo semisupervisado, que es el que vimos recién, y que tiene la particularidad que opera sobre grandes volúmenes de datos, y para poder operar sobre grandes volúmenes de datos es necesario disponer de poderosos equipos computacionales. En definitiva, entonces podemos señalar que la informática, una disciplina que tiene varias áreas de desarrollo, una de sus áreas es la inteligencia artificial. Esta disciplina se dedica a la creación de sistemas inteligentes y también tiene distintas líneas de desarrollo e investigación, siendo la más importante el Machine Learning o aprendizaje automático, que se dedican a la creación, que pueden aprender a realizar tareas propias de los seres humanos y que tiene distintos métodos o tipos de tecnología de aprendizaje, siendo lo más conocido el aprendizaje supervisado, que opera con datos etiquetados, el modelo no supervisado, que se dedica a agrupar datos similares entre sí, aprendizaje por refuerzo, que aprenden por prueba y error, el aprendizaje semisupervisado, que es una combinación de estos métodos, y en los últimos años, como consecuencia de la gran innovación en equipos potentes, poderosos, para procesar una gran cantidad de datos que están disponibles fundamentalmente a través de Internet, es decir, todo lo que hace la humanidad y lo hace a través de Internet queda registrado, con lo cual todos esos datos están disponibles. Todo ello permitió el desarrollo del modelo Deep Learning o aprendizaje profundo, que es un modelo basado en la estructura y en el funcionamiento del cerebro humano, que genera modelos discriminativos, que son modelos de predicción, modelos generativos, que es básicamente todo el gran desarrollo en aplicaciones que hoy conocemos, es en base a la IA o a la inteligencia artificial generativa, y también modelos lingüísticos de gran tamaño. La combinación de estos tres modelos que genera el Deep Learning o aprendizaje profundo permite el desarrollo de aplicaciones hipercomplejas como por ejemplo ChatGPT o Géminis, entre otras. Bien, para cerrar este tema, antes quiero decirles que en los comentarios van a encontrar un par de enlaces de algunos videos. Van a encontrar muchos videos en internet sobre inteligencia artificial. Yo les comparto un par de ellos que a mí me sirvieron mucho para tener una primera aproximación a este tema tan complejo de poder teorizar o tan complejo de poder dimensionar el alcance que tiene la inteligencia artificial. Para cerrar este punto, me gustaría referirme a los desafíos éticos y sociales, eh, pero no desde un punto de vista conceptual o de un enfoque abstracto, como podría ser el debate
en relación a los sistemas, a la inteligencia artificial dotado de autoconciencia o control de sus emociones, o de la discusión que se da respecto a la ASI, que es una etapa que se denomina la superinteligencia artificial, que de desarrollarse esta superinteligencia artificial superaría a los seres humanos en cuestiones vinculadas con la creatividad, con la sabiduría general, con habilidades sociales, sino más bien me gustaría concentrarme en los desafíos éticos sociales un poco más tangibles o más concretos. Por ejemplo, la protección de los datos y privacidad. Nosotros habitualmente operamos a través de Internet. Cada decisión, cada acción que tomamos, todos esos datos o cada dato que nosotros compartimos, esos datos están disponibles, con lo cual es de esperar que distintos países puedan llevar adelante un marco regulatorio, preferentemente en todo lo que tenga que ver con la recopilación, el almacenamiento y el uso de los datos personales. Por otro lado, también la ética y la responsabilidad, donde se puedan marcar pautas de transparencia, pautas de equidad, de rendición de cuentas y fundamentalmente de seguridad de estos datos. Y por último, también no me parece un tema menor relacionado con el tema de seguridad y los riesgos en el uso de la inteligencia artificial. Hay algunas áreas que son hipersensibles, como podrían ser, por ejemplo, el área de salud, que es casualmente una de las áreas donde más ha impactado la inteligencia artificial, o en los autos autónomos. Seguramente son áreas que se requiere mayor certeza o mayor rigurosidad a la hora de utilizar herramientas de inteligencia artificial para desarrollar este tipo de actividades, insisto, como por ejemplo el área de salud y autos autónomos. Hasta acá entonces la primer parte de inteligencia artificial en su definición, en su concepto y fundamentalmente en sus líneas de desarrollo o líneas de investigación. Ahora bien, ¿por qué a nosotros en comportamiento organizacional nos interesa el tema de inteligencia artificial? Nosotros vimos con otros autores que la configuración del sistema de acumulación de capital, o para decirlo en términos más simples, la forma en que funciona el mundo en términos de la economía, en términos de la producción de los bienes y servicios que se consumen a nivel global, la configuración de este sistema está atravesada por una serie de eventos que provocaron grandes transformaciones, modificando todas las dimensiones, no solamente la cuestión económica ni la cuestión productiva. Vimos también que esos eventos son conocidos como revoluciones industriales tecnológicas de primer orden, porque como dije recién, se modifican todas las dimensiones, la cuestión demográfica, la cuestión geográfica, salud, educación, entretenimiento, la cuestión política, etcétera. Identificamos la primera revolución en el último tercio del siglo XVIII, unos 100 años después, la segunda revolución conocida como el gran capitalismo, porque termina de consolidar al capitalismo como sistema, y unos 100 años después, para la década del 70, 1970, para usarlo como referencia, el inicio de la tercera revolución industrial tecnológica. Las revoluciones fueron provocadas por una serie de avances e innovaciones en el área en la industria, que provocó que fueran más productivos y más competitivos, y en general se destacó a una de esas innovaciones como una cuestión clave. Así, la primera revolución se da como consecuencia de el mejorado en el sistema del pudelado del hierro, el reemplazo de las herramientas por máquinas, de las herramientas manuales por máquinas, el telar, pero fundamentalmente se da por la utilización de la máquina a vapor como fuente de energía para hacer funcionar esas herramientas.
La segunda revolución se da como consecuencia de la mejora en el motor de combustión interna, todo el desarrollo de la industria química, la fundición del acero, el inicio de las tecnologías de la comunicación, con el uso masivo del telégrafo y la invención del teléfono, pero se da también fundamentalmente por la generación y la distribución de la corriente como fuente de energía para hacer funcionar también las máquinas. La tercera revolución se da fundamentalmente por todo el desarrollo en materia de tecnología de la información y la comunicación, especialmente por Internet. Todas estas revoluciones, insisto, han provocado grandes transformaciones. En la segunda década del siglo XXI, ya no 100 años después, sino 50 años, pensadores contemporáneos comenzaron a manifestar que estábamos en un punto de inflexión o que estamos en el surgimiento de una nueva revolución industrial tecnológica, la cuarta revolución. Entre esos personajes influyentes podemos mencionar al economista alemán Klaus Schwab, que es fundador del Foro Económico Mundial, que en su momento manifestó que si la tercera revolución industrial era una revolución digital basada en la innovación en tecnología de la información y la comunicación y que había logrado difuminar o eliminar parcialmente la línea que separa lo físico de lo digital y de lo biológico, esta cuarta revolución estaba marcada por una serie de avances en tecnologías emergentes, como por ejemplo la nanotecnología, la cadena de bloque, la impresión 3D, Internet de las cosas, pero fundamentalmente está dado por todo el desarrollo en materia de inteligencia artificial. Es decir, entonces, que la inteligencia artificial, junto con el desarrollo de otras tecnologías, está provocando una cuarta revolución industrial tecnológica. Lo que hay que señalar en este punto, se podría hacer una analogía entre la primera y la segunda, y la tercera y la cuarta, porque la cuarta revolución es una profundización de las transformaciones que se comenzaron a dar a partir de la tercera. Esto implica entonces, siguiendo con el mismo razonamiento, que todas las dimensiones sociales están siendo afectadas o en mayor o menor medida por la inteligencia artificial. A título de ejemplo, podríamos nombrar algunas de ellas, una de las más importantes y la que claramente se ve con mayor precisión y que ya lo mencionáramos anteriormente, está relacionada con el área de salud y atención médica, porque la inteligencia artificial puede ayudar en el diagnóstico médico, puede ayudar en la personalización de los tratamientos, también ayudar a la gestión de los registros médicos, la innovación, investigación y desarrollo de nuevos medicamentos, cirugías asistidas por robots, también puede ayudar en la gestión de las organizaciones especializadas en salud, como los hospitales o las clínicas, a través de mejorar la cuestión operativa, de mejorar la gestión del stock de los insumos y remedios, mejorar la gestión del sistema de turno. Ahí seguramente habrán visto algunas noticias realmente impactantes relacionadas con la detección, perdón, de enfermedades en un tiempo que antes no se podía dar a partir del análisis de distintos tipos de estudios médicos. En definitiva, el área de salud claramente está siendo transformada por la inteligencia artificial. De la misma forma, también otras áreas como la cuestión financiera, de la finanza, en análisis de mercado, en la detección de fraude, en plataformas especializadas en asesoramiento financiero automatizado y en línea, en el área de transporte, esto es hiperconocido con todo el desarrollo en materia de vehículos autónomos y sistemas de gestión de tráfico, en el área de entretenimiento,
que es en la creación de contenidos, de videojuegos con personajes controlados por inteligencia artificial, la personalización de la experiencia del usuario o del gamer. Yo incluso le podría agregar en este punto un cambio en la interacción humana con la tecnología. Con la tercera revolución hemos incorporado como un elemento más a Internet y todos los vinculados con la tecnología de la información y la comunicación. También esto está provocando la forma en que los humanos se relacionan con la tecnología. Insisto, uno de los ejemplos más claros está relacionado con los asistentes virtuales como Siri o Alexa. Los chatbots están siendo parte activa de nuestra vida diaria. Y así podíamos evaluar la educación, la cuestión geográfica, la cuestión política, en cuanto a las campañas electorales, por ejemplo. Podríamos ir analizando las distintas dimensiones. Otra dimensión que no me parece menor está relacionado con el impacto en el desarrollo, que también lo vimos con Castel, o si no, más bien en las posibilidades que tiene un territorio de desarrollarse. En este sentido, lo que plantea Kristalina Georgieva en un documento elaborado en el Fondo Monetario Internacional, plantea que pareciera que hay indicio que pareciera ser que en esta primera etapa o en los albores de la inteligencia artificial, aquellos mercados emergentes o en desarrollo no se verían tan afectados por el desarrollo de la inteligencia artificial, básicamente porque estos territorios no cuentan con la implementación, con los cambios y las transformaciones que se dio con la tercera revolución tecnológica, no cuentan con la infraestructura ni con el capital humano para el uso de la inteligencia artificial, pero sí en el tiempo estas diferencias entre los países emergentes y los países desarrollados, la inteligencia artificial provocaría una profundización de esas desventajas o de esas diferencias marcadas que existen. Una contradicción, si se quiere, como un dato de color, en los albores, como decía, de la inteligencia artificial, está dada ya que en los mercados emergentes o en los países en desarrollo, estos están jugando un rol importante, fundamentalmente, en la instalación de empresas tecnológicas, especialmente estas de rápido crecimiento, que son identificadas como startups, porque se instalan en estos países empresas que se dedican a la carga y al etiquetado del dato, que como dijimos, los modelos más importantes de la inteligencia artificial y del machine learning funcionan con los datos etiquetados como un insumo central. Eso es entonces relacionado con las posibilidades de desarrollo que tienen los territorios. Pero a nosotros particularmente nos interesa analizar la inteligencia artificial y su impacto en la economía global. En este punto, lo primero que tendríamos que señalar es que el principal impacto que produce la inteligencia artificial en la economía global es en la transformación del sector industrial, de todas las industrias, de todo tipo de industria, y consecuentemente también transforma las otras dimensiones asociadas a la industria, como por ejemplo proveedores, insumos, logística, empleo y trabajo. A tal punto es esta transformación que da surgimiento al concepto de industria 4.0. Cuando hablamos de industria 4.0, estamos haciendo referencia a un sistema, al actual sistema de producción o lo que se va configurando como un sistema de producción de bienes y servicios mediante la adopción de tecnologías que vinculan los procesos físicos de la fabricación de los productos propiamente dicho con herramientas digitales enfocadas en la hiperconectividad, en la automatización de procesos,
en el análisis de los datos en tiempo real y en el uso intensivo de la inteligencia artificial en todas las etapas del proceso de manufactura o en todas las etapas de la producción de los bienes o en la prestación de los servicios. Este es entonces uno de los principales aspectos que transforma, insisto, es en el sector industrial y consecuentemente también uno puede deducir rápidamente que modifica todas las dimensiones asociadas a la industria, insisto, como por ejemplo el trabajo, el empleo, los insumos, la logística, etcétera. Veamos en otros aspectos de la economía que también tiene impacto la inteligencia artificial. Lo que sabemos nosotros, porque lo vimos básicamente con el autor Castells, es que la principal transformación de la tercera revolución tecnológica fue el pasaje de una economía industrial a una economía del conocimiento. Lo que hace la inteligencia artificial es optimiza a esta economía del conocimiento a partir de la conformación de un nuevo activo intangible que genera un valor agregado en cada dimensión de esta nueva economía. Y en cuanto al impacto en las organizaciones, las empresas mejoran cada aspecto organizacional y potencia la influencia de los activos tangibles respecto a su valor de mercado. Es decir, si la tercera revolución tecnológica hizo que el conocimiento no solo haga más productivo los otros factores, sino que es en sí mismo un nuevo factor de la economía, el conocimiento, en la cuarta revolución los activos intangibles, este nuevo activo intangible, que es la inteligencia artificial, no es solo o no es en sí mismo un valor en sí, o no es un valor en sí mismo, sino que además agrega valor a los demás elementos de la organización, como veremos más adelante. Entonces, en este punto, la inteligencia artificial le da una mayor transformación al valor de la economía del conocimiento, o a las características de la economía del conocimiento. Otro tema también relacionado con el mismo está vinculado con la economía digital, que claramente se dio un gran desarrollo en el mundo de lo digital a partir de fundamentalmente de Internet, es decir, de la tercera revolución, en este caso con la inteligencia artificial está potenciando el desarrollo de la economía digital a través de plataformas del comercio electrónico, los servicios financieros basados en inteligencia artificial, las aplicaciones de entretenimiento, la producción de contenidos digitales para redes sociales, son ejemplos de cómo la inteligencia artificial está generando nuevas oportunidades para el desarrollo de la economía digital. Nuevos productos y nuevos servicios, la inteligencia artificial está permitiendo a través de la investigación y la innovación la creación de nuevos productos y servicios que aquellas empresas que logren avanzar en este punto serán las que seguramente van a prevalecer en un mercado cada vez más competitivo. Y esto se da desde la medicina hasta la agricultura, donde la inteligencia artificial permitirá optimizar los procesos de ID o investigación y desarrollo. De esta forma se permitirá la creación de soluciones disruptivas que en las actuales condiciones no se pueden desarrollar. Por otro lado también, impacto en el trabajo, como vimos con Castells, la tercera revolución tecnológica provoca impactos tanto en el empleo como en el trabajo. De la misma forma lo hace la inteligencia artificial, por ejemplo, crea nuevos puestos en áreas
como el desarrollo de algoritmos, la gestión de datos o la ciberseguridad. Está también desplazando ciertos tipos de trabajos repetitivos y manuales, que esto se daba claramente en la tercera revolución, pero acá hay una salvedad o una particularidad, es que la tercera revolución, como vimos, afectó más a las tareas repetitivas y rutinarias. Lo que está provocando la inteligencia artificial es que impactará mayormente en los trabajos de alta calificación. Es una diferencia sustancial. Vimos claramente cómo cuando crean un trabajo genérico y un trabajo autoprogramable, en los términos de Manuel Castells, y cuando vimos las posibilidades y las potencialidades que tienen cada uno de estos trabajos, vimos que la tercera revolución afecta claramente más aquellas tareas repetitivas y rutinarias, mientras que la inteligencia artificial va a impactar en lo que en los términos de Manuel Castells se denominan un trabajo autoprogramable, es decir, en aquellos trabajos que requieren una mayor calificación. Y la discusión de siempre es que si la tecnología va a eliminar puestos de trabajo o va a reemplazar a las personas en el desarrollo de las tareas, es de esperar que se profundice o haya un mayor desarrollo en cuanto a la colaboración entre humanos y sistemas basados en inteligencia artificial para que la combinación de ambos puedan hacer más eficiente ese trabajo, el trabajo en cuestión o el trabajo que está siendo ocupado por las personas. Ahora bien, ¿por qué a nosotros en la materia informática para la gestión nos interesa el tema de inteligencia artificial? Nosotros vimos en la materia que el gran desarrollo en el área de informática, fundamentalmente en las tecnologías de la información y la comunicación y claramente Internet, exigió al mundo de la ciencia de la administración la necesidad de evaluar cuáles son los avances, cuáles son las características, pero fundamentalmente qué tipo de herramienta nosotros nos podemos valer de la informática para llevar adelante nuestro trabajo, reitero, que es la gestión de las organizaciones. Como vimos hace un rato, la inteligencia artificial es una rama de la informática, por lo tanto, se aplica el mismo principio o el mismo criterio o la misma lógica, es evaluar de qué forma la inteligencia artificial impacta en la administración y cómo podemos valernos de esas herramientas para llevar adelante nuestra gestión. En este punto, lo primero que hay que marcar que claramente la inteligencia artificial está modificando sustancialmente la gestión de las organizaciones, nos ofrecen nuevas herramientas, nuevas capacidades para mejorar el rendimiento o la performance de las organizaciones. Hay dos aspectos que son transversales a los distintos elementos de una organización que más se vieron afectados por la inteligencia artificial. Uno de esos puntos es la toma de decisiones. No solamente por la existencia de software que nos permiten ayudar a la toma de decisiones, sino también y fundamentalmente porque la inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de datos, es decir, Big Data, lo que hace la tercera revolución, permite la configuración de grandes volúmenes de datos, Big Data, y lo que hace la inteligencia artificial es analizar esos datos de manera rápida y eficiente a través de técnicas como, por ejemplo, el Machine Learning, y de esta forma identificar patrones, prever tendencias y consecuentemente tomar decisiones más informadas y más precisas. Lo que hace la inteligencia artificial claramente reduce la incertidumbre y el riesgo en la toma de decisiones. Por lo tanto, esto permitirá a los líderes organizacionales anticiparse a los cambios del entorno y consecuentemente ajustar sus estrategias de manera proactiva. El segundo aspecto
que se ve también claramente afectada es la automatización de todos los procesos. La automatización impulsada por la inteligencia artificial permite a las organizaciones automatizar todo tipo de tareas, especialmente aquellas tareas repetitivas y rutinarias, como pueden ser la gestión de los inventarios, el procesamiento de factura, en los niveles de producción, también áreas donde no es tan repetitivo en cierta medida, como por ejemplo atención a los clientes. Todo esto no solamente hace que haya una reducción de los costos, sino también que libera a los empleados para que se puedan concentrar en actividades estratégicas y creativas. En definitiva, entonces, la inteligencia artificial provoca grandes transformaciones en dos cuestiones que son transversal a toda organización: la toma de decisiones y la automatización de procesos. Lo que sí tenemos que marcar que todos los elementos y todos los aspectos de la organización están siendo afectados en mayor o menor medida por la inteligencia artificial. El autor que nosotros usamos como referencia, Rubin, propone un método interesante para evaluar el impacto de la inteligencia artificial a partir de la matriz del mapa estratégico de Kaplan y Norton, y hacer un trabajo, ir identificando, si la inteligencia artificial tiene un impacto alto, medio, bajo, o se espera que en el futuro afecte todos estos elementos. Entiendo que en este punto, fundamentalmente los alumnos de la licenciatura en administración, le va a resultar fácil la lectura del texto porque son conceptos que ustedes manejan y lo pueden precisar con mayor detenimiento o con un mayor grado de detalle. Por lo tanto, en esta última parte vamos a ir un poquito más rápido en su desarrollo porque, insisto, me parece que el texto le va a resultar bastante claro. Para el que no conoce, el mapa estratégico de Kaplan y Norton es una herramienta de la administración que tiene principios y funcionamientos similares a un tablero de comando. En este caso, esta herramienta se sostiene en que la visión y la estrategia de una empresa debe sostenerse en una serie de acciones y objetivos en cada uno de las perspectivas. Y estas perspectivas están formadas por elementos que agregan valor y que hay una dependencia entre las perspectivas. Es decir, que para obtener resultados en la perspectiva financiera y económica depende el trabajo que se realice en la perspectiva de los clientes, en la perspectiva de los procesos internos y en la perspectiva de aprendizaje y crecimiento. Esa es básicamente la lógica de esta herramienta. Insisto, no es el objetivo de la materia o de este tema en particular concentrarnos en esta herramienta, pero sí resulta interesante poder ver cómo o en qué medida la inteligencia artificial está impactando en cada uno de estos aspectos. ¿Cuál es la regla? Bueno, es de esperar que en aquellos sectores donde prevalezca el manejo de datos, el manejo de información o todo lo que se hace en ese sector se pueda digitalizar, es de esperar que en ese segmento o en ese aspecto haya un mayor impacto de la inteligencia artificial que en aquellas áreas donde prevalezcan tareas relacionadas, tareas más humanas, si se quiere el término, relacionadas con la intuición, la creatividad, la percepción, la negociación, los intereses, los gustos, etc. Por ejemplo, capital humano. Todos sabemos la dificultad y la complejidad que representa la gestión de personas. Sin embargo, la inteligencia artificial nos puede ayudar en la selección y en el reclutamiento de los empleados a través del análisis del perfil digital del postulante, o nos puede ayudar al armado de un plan de capacitación y formación personalizado, de la misma forma en que la inteligencia artificial está impactando en la educación, en una educación personalizada de acuerdo a las necesidades y la capacidad pedagógica o de aprendizaje de las personas, con lo cual en este punto
el impacto es medio. En la capital de información, esto es bastante claro, hemos hablado en los últimos minutos de esto, en la posibilidad del manejo de la información. En este punto, el impacto de la inteligencia artificial es alto. Cuando se habla de capital organizacional, esta matriz se relaciona con la cultura, el liderazgo, el trabajo en equipo. Y como verán, son temas que incluso nosotros lo abordamos más desde la sociología, por su enfoque, por su análisis crítico de comportamientos organizacionales. Entonces, en este punto, el impacto todavía de la inteligencia artificial es bajo. En la perspectiva de los procesos internos, en el punto de gestión de operaciones, en este punto se incluyen todos los procesos necesarios para la producción o la prestación de servicios. Con lo cual, todos aquellos procesos que se puedan automatizar, todos aquellos relacionados con la gestión de costo, con logística, con la gestión de stock, toda la cuestión financiera, el impacto claramente es alto. En la gestión de clientes se refiere a la identificación, a la selección, a la captación y a la retención de los clientes. No es un tema fácil el tema analizar y comprender los comportamientos de los clientes. Sin embargo, la inteligencia artificial puede hacer un análisis de los clientes en general, cuáles son sus preferencias, qué es lo que compra en línea. Todo eso ayuda a la gestión de los clientes, pero aún sigue siendo un impacto medio. Lo que es innovación, acá en este sentido incluye fundamentalmente todo lo que tenga que ver con creatividad, todo lo que tenga que ver con intuición, con lo cual allí el impacto es bajo. Los reguladores sociales se refiere básicamente a la relación que existe la organización con su entorno, todo lo vinculado con el ambiente. Y ahí ingresa todas las dimensiones, la política, la salud, la cuestión demográfica y geográfica, con lo cual en este punto todavía no hay indicadores que nos permitan precisar que la inteligencia artificial está modificando o ayudando a esta relación, sí es de esperar que en el futuro. Y así, en la perspectiva de los clientes, pensar una marca, ser creativo, el impacto es medio, la determinación de los precios, que en general se lleva a cabo a partir de información cuantitativa, como costos variables, costos fijos, precio de mercado, allí el impacto es alto. Lo que tenga que ver con prestación y calidad, cuando intervienen los trabajadores, es decir, cuando intervienen las personas en la prestación del servicio o en la calidad de la atención, en ese punto, en general, el impacto de la inteligencia artificial es menor. En la asociación es menor. La asociación se refiere básicamente a la fidelidad, a fidelizar el cliente. Y bueno, no es un trabajo simple el tema de la fidelización de los clientes. Disponibilidad, sí, gestión de stock, básicamente, ahí hay un alto impacto, en la funcionalidad también, en la selección también, y en la última perspectiva, mejorar la estructura de los costos, claramente, mejorar la utilización de sus activos, que tiene que ver con la planificación, con la producción, ampliar oportunidades de ingreso y mejorar valor al cliente. Entonces, como pueden ver, esta última parte fue rápido porque es a título de ejemplo de cómo nosotros podíamos desarrollar o presentar la organización y ver en cada uno de sus aspectos en qué medida actualmente está o no impactando la inteligencia artificial. Bien, hasta acá entonces con este nuevo video, con un tema bastante atrapante, complejo en su entendimiento, pero que con una serie de ejemplos podemos, en primer lugar, afirmar que es algo que está en pleno desarrollo, que cada día más forma parte de nuestra vida cotidiana, que claramente está transformando distintos sectores de la sociedad y consecuentemente por eso se puede afirmar
que está provocando una nueva revolución tecnológica y, consecuentemente, si impacta todas las dimensiones económicas, lo hace en la economía. Si lo hace en la economía, impactará en las organizaciones o en las empresas que trabajan en esa economía y, por lo tanto, también va a afectar nuestro trabajo como profesionales de la administración de esas organizaciones. Espero que se haya entendido y seguramente nos volveremos a ver en un próximo video. Muchas gracias.